vamos a centrarnos en lo que sería manejo de eventos. Lo que son respuestas del programa a determinadas situaciones que se producen. Por ejemplo, la presentación de los datos en pantalla, la introducción de los datos en pantalla, la ejecución. Todo esto es tratado por un evento que son secciones, son representadas como secciones dentro del programa. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a verlo a través de un programa de ejemplo, Z-Eventos. Ponemos la clase temporal. Muy bien, yo ya este programa lo tengo generado, lo voy a copiar directamente como para que veamos de qué se trata y después lo vamos a reescribir en las partes que, digamos, nos interesan como para ver línea a línea lo que estamos haciendo. Veamos qué presenta el programa. Acá me van a faltar seguramente unos textos, ya está activo, vamos a completar los textos. Y habían unos símbolos de texto, los textos de selección son los de pantalla y símbolos de texto que son utilizados en el programa en referencias diversas. A ver cuáles eran. Más que nada lo que estoy ingresando son textos para lo que son los bloques de pantalla que ya vimos anteriormente. Texto 3. Datos. Esto era el currículum. Muy bien, ya activamos los textos también y podemos ejecutar para ver en pantalla qué hace esto. Esto viene a ser como una pantalla, digamos, de ingresos de datos de un aspirante con su currículum, su nombre, el periodo que se va a ir de vacaciones, nombre y apellido. Bueno, vemos acá como que se ingresa una búsqueda de referencia, acá el nombre, acá el apellido. Acá tenemos para ingresar el currículum vitae. Tenemos acá una ayuda, vamos a seleccionarla. Esta ayuda
me permitiría subir un archivo. Yo voy a poner cualquier archivo como, digamos, para verlo. Me levanta el dato, acá el texto, y un periodo de vacaciones. Además realiza una serie de validaciones esto. Por ejemplo, mala mía, falta nombre o apellido, no se ingresó. ¿Sí? Creo que el dato referencia, bueno, estaba como obligatorio, si no me equivoco. Bueno, vamos a verlo entonces en el código. Vamos a borrar todo lo que es, digamos, vamos a dejar lo que es el diseño de pantalla y borrar todos los eventos que siguen. Y lo vemos nuevamente sin el control de eventos. Lo activo. Observemos que esto me trae por defecto algo que dice ABAP, ya no dice ABAP, SD, etcétera, etcétera. Acá yo puedo ingresar el dato, pero si no lo ingreso no me lo exige. Acá sí me pide como dato obligatorio, digamos, currículum, el nombre del archivo, y acá tengo para ingresar las vacaciones. Si acá ingresara cualquier cosa, me dejaría continuar y ejecutar. Claro que no tenga definida ninguna acción. Entonces, esto ya lo hemos visto, entonces sabemos que tenemos varios bloques con referencia a un título definido en el símbolo de texto que ingresé anteriormente. Vemos acá, por ejemplo, en el primer bloque que tenemos la sentencia parameters con pbus de 20 caracteres, type C, y usamos la sentencia default. ¿De dónde viene ese ABAP que aparece en pantalla? Es por esta cláusula que se ingresó acá. Veamos entonces, segundo bloque, el B2, el título, el ingresado en los símbolos de texto, y tenemos un parámetro para nombre y un parámetro para apellido. Acá no tenemos ningún valor por defecto, ni tampoco ninguna cláusula que modifique el comportamiento del parámetro. Vemos el bloque 3. El bloque 3 es también de la misma manera que los anteriores, está definido. Tenemos sentencia parameters, la variable o campo pfile de tipo rlgraph filename. ¿Qué es esto? Es un tipo del diccionario de datos. Si quieren, vamos a verlo. Esto es un tipo muy utilizado para guardar nombres de archivos, cuando se está trabajando con archivos para subir o bajar archivos. Entonces, está definida esta estructura y dentro de esta estructura tenemos un campo que tiene una extensión de 128 caracteres. Muy bien. Como comentario también, acá el campo está fijado con la cláusula obligatory, o sea que el parámetro es obligatorio. Han visto que aparecía una marquita en el campo indicándome que este campo había que ingresar algo. Lo vemos. Acá está la marquita. Si yo no ingreso nada en este campo, me va a informar. ¿Qué hice? Di un enter. Cuando se da un enter, procesa toda la pantalla que se definió en el diseño de pantalla. Cada uno de los campos se ejecuta una acción, se ejecuta un evento. Hay un retorno, digamos, hay una orden al servidor de procesar la pantalla ingresada en el SAP. Ahora bien, continuando, tenemos el cuarto bloque, B4, que lo único que define es un rango de fecha, un criterio, donde tenemos, digamos, un select options, que ya vimos,
para el dato SIDATUM. ¿Esto qué es SIDATUM? SIDATUM es un atributo de la estructura SI. Si nosotros le diéramos doble clic, también lo vemos en el diccionario de datos. Vemos una cosa particular, que en este caso en especial el nombre de la estructura cambia. Me refiere a una estructura SIS en el diccionario de datos, o sea que está presente en el diccionario de datos. Observen cuántos datos nos proporciona. En este caso es una estructura especial que ABAP se reserva para suministrar una serie de informaciones propias del entorno, digamos, del entorno ABAP, del servidor del sistema. Aquí nos informa la hora, nos informa la fecha actual, nos informa cómo se ejecutó una sentencia, si tuvo un error, en fin, lo vamos a ver más adelante. Bueno, y hasta acá llega el programa. Entonces vamos a continuar con lo que le sigue. Lo que nosotros tenemos es, como eventos, yo les voy a presentar un orden, a ver, que es el siguiente. ¿En qué orden se ejecutan los eventos? Lo primero que hace el programa, en realidad yo tengo como una declaración que se hace al principio de todo el diseño de pantalla. Hasta ahí no hay una ejecución de un evento, sino una declaración. Esos controles de pantalla que están declarados se van a presentar en determinado momento a través de los eventos. Lo primero que hace el programa ABAP en List Processing es ejecutar el evento Initialization. El evento Initialization realiza algunas acciones previas a la presentación de los controles en pantalla. A continuación, se presentan los controles en pantalla y estos controles a veces incluyen algunas validaciones intrínsecas del entorno. Por ejemplo, si un dato es numérico, se definió un parámetro de tipo n, acá justamente no tengo ninguno, pero si por ejemplo acá dijera n, me va a permitir ingresar solamente números, o si dijera i, lo mismo. Una vez que realizó las validaciones intrínsecas, que pueden ser del tipo de datos, en una fecha que el rango desde sea inferior al rango hasta, en un dato obligatorio que no esté vacío, va a proceder a cargar a ejecutar el evento addSelectionScreen. El addSelectionScreen es un segundo evento declarado donde yo puedo definir validaciones específicas a nivel, digamos, de los controles, los parámetros, los criterios de selección ingresados en pantalla. Una vez que se procesaron exitosamente todos estos eventos addSelectionScreen, que puede haber más de uno, continúa con el Startup Selection. Esto ejecuta una vez que pasó como válido cada uno de estos eventos. Cuando digo como válido, quiere decir que no se disparó ningún mensaje de error. La forma en que se corta la ejecución a este nivel, cuando llegó al Selection Screen, es con una sentencia message, pero de tipo error. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, generábamos una sentencia message de tipo i, que significa informativo. Bueno, el tipo realiza, digamos, informa que se ha generado un error en el entorno, y en el caso de addSelectionScreen lo que provoca es que el control regrese a la pantalla.
Luego tenemos el Start of Selection, una vez que se terminó esta etapa. A continuación sigue el evento Get. El evento Get lo vamos a mencionar después, pero es para trabajar con un tipo de objetos particular de ABAP, que son bases de datos lógicas. Una base de datos lógica viene a ser como un dataset, para aquellos que estén familiarizados con el concepto, o, digamos, una relación entre tablas. Por ejemplo, si tenemos una estructura de facturas, esa estructura, digamos, ese dataset va a estar compuesto por una cabecera y varias posiciones. Entonces, tenemos como un conjunto de datos que está integrado por esa cabecera y esos ítems. Bueno, lo que hace la sentencia GET es procesar cada uno de estos registros en el orden que corresponde. Por último, lo que tenemos es End of Selection, que es un proceso, un evento que procesa luego de recorridos todos los registros mediante GET. O sea, todos estos eventos pueden no estar presentes. De hecho, ya vimos en algún ejemplo que no mencionábamos ni siquiera el Start of Selection. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar entonces con el primer Add Selection Screen. La sintaxis es la siguiente: Add Selection Screen puede ir solo o puede ir, digamos, acompañado de un on. Cuando me refiero al on, realiza la ejecución, digamos, referenciado a un parámetro de pantalla, un parámetro, un criterio de selección, sobre el cual va a posicionar el foco, digamos, el cursor, en caso de error. Veamos primero entonces el caso más general. Creo que teníamos uno definido acá. Bueno, podríamos no incluirle nada, digamos, a continuación del Add Selection Screen, podría terminar acá con un punto. Pero bueno, puede ser a nivel de parámetros o, como en el segundo caso, a nivel de un bloque. Veamos, vamos a detenernos un poquito en la lógica de este evento. Acá lo que está preguntando es si pbus is initial, es decir, no tiene valor, está vacío, en el caso de un parámetro de 20, sería todos espacios, entonces dispara un mensaje que indica debe completar la búsqueda type E. Entonces, acá tenemos un literal en el message que nos da el mensaje en pantalla y tenemos el tipo de mensaje que es E. Si este mensaje, si entra por esta condición, es decir, cuando el parámetro está vacío, va a disparar este mensaje. Al disparar este mensaje va a interrumpir la ejecución del programa porque es un tipo de mensaje E. Vamos a probarlo. Vamos. Activamos y ejecutamos. Ahora esto lo voy a comentar. Con lo cual solo se va a validar el primer campo en pantalla. Que de hecho tiene un valor. Fíjense que no tiene la marca como este caso. En este caso yo no definí ningún selection screen ni nada, simplemente está obligatorio el campo porque lo fijé en la cláusula, con la cláusula obligatory de parameter. Vamos a ponerle algo para que
digamos, no produzca, digamos, error el que esté vacío este campo. Porque recordemos que primero se validan, digamos, se ejecutan las validaciones intrínsecas de los campos, como en este caso. Vamos a ejecutar así. Y lo que me dice es que debo completar la búsqueda. Entonces pongo ABAP o algo más. Entonces, ejecutamos y acá sí me permite ejecutar. Acá volvió, lo puso en mayúsculas esto porque este campo está definido como que no reconoce mayúsculas y minúsculas. Pero podríamos llegar a tener un campo en referencia al diccionario de datos que sí lo reconozca. Entonces, hasta acá lo que hizo es procesar esto. Vamos a poner un Startup Selection como para que realice alguna acción. Right. Mejor message, ya que lo estamos usando. Message. Todos los eventos han sido procesados hasta este tipo. Lo vemos. Entonces, si yo dejo esto vacío, me remite al campo que dejé vacío. Si lo completo, me lleva al Start of Selection. Todos los eventos han sido procesados hasta el Start of Selection. Muy bien. Vimos entonces esta primera validación. Veamos la segunda. Vamos a sacarle el comentario. La segunda validación actúa sobre el bloque 2. ¿Qué es el bloque 2? Es justamente el nombre y el apellido como están definidos acá. Fíjense que no tenemos la sentencia obligatory, ninguno de estos dos parámetros. Sin embargo, lo que va a hacer esta sentencia es, va a procesar los eventos at selection screen, primeramente el de búsqueda, el del campo búsqueda, luego todo lo correspondiente a lo encerrado en el bloque 2. O sea que me va a parar en el primer campo del bloque 2 cuando esta validación se interrumpa. ¿Vemos en qué consiste? Pregunta, if pnombre is initial, or el operador booleano, p-apelli is initial, entonces lo que hace es un message. Mala mía, falta nombre o apellido. Type E, tipo error. Si yo le diera un tipo I acá, la acción continúa. El entorno ABAP no detecta que hay un error. O sea que el message hace algo más que simplemente desplegar un mensaje. Setea una variable interna en el sistema para indicarle que ha habido un error y el evento, digamos, el procesamiento de eventos lo reconoce devolviendo el control a los controles de pantalla. Entonces, ahora está activa la validación sobre estos dos campos. Vamos a verla. Fíjense que el campo es de información, o sea que el mensaje lo despliega. Pero ¿qué ocurre? Continúa porque el mensaje no es de error. Vamos a ver qué ocurre si ponemos un mensaje de error acá. Va a ocurrir lo mismo que en el evento anterior, solo que este está definido a nivel de bloque.
y como vemos nos para en el primer campo. Muy bien, vamos a ponerle un valor. Observen que acá me grisó el resto de los campos. ¿Por qué? Porque no está, digamos, no ha sido, digamos, válida la introducción de los datos. Yo doy un Enter, el procesamiento continúa. Pero una cosa que quería que observaran es que acá me está faltando, digamos, el campito de ayuda, digamos. Me está faltando el campito de ayuda que habíamos visto al principio. Entonces vamos a ver cómo esto se define. Acá la definición es algo más compleja. Nuevamente usamos la declaración addSelectionScreen on value request. Value request se refiere a la ayuda de búsqueda de un campo por pfile. Esto hace que el campo quede identificado como que tiene una ayuda de búsqueda. Tengo dentro del evento alguna declaración de variables, una variable de un tipo fileTable. Esta variable en realidad es de tipo tabla, por eso le puse LTFileTab, y proviene del diccionario de datos. Ya me pide la grabación, vamos a ver el diccionario. Es un tipo tabla, me dice. Esto aún no lo vimos, pero es una variable de tipo tabla, como si tuviera varios registros. Acá vamos a ver otra declaración con el like. Esto es nuevo. El like lo que nos permite es hacer referencia a otra variable al definir el tipo de datos de una variable. En este caso lo que tenemos es like line of LTFileTab. LTFileTab es la variable que definimos arriba. Entonces, lo que estamos diciéndole es, dado que esto es un tipo tabla, lo que quiero es uno de sus registros, una variable definida como una estructura. Va a ser una estructura correspondiente a un registro de LTFileTab, que es un tipo tabla. ¿Cuál es el tipo de estructura? Acá en el tipo tabla se define el tipo genérico que tiene al nivel de línea. Si navego a su vez, me dice que tiene un file name de 1024. Entonces, es un campo char de 1024. Bueno, a continuación tenemos lo que sería un llamado a un método de una clase. En realidad, esto es muy similar al llamado a una función. Es prácticamente igual. Las diferencias son de otra índole que no vale la pena acá comentar, pero a todos los fines de lo que estamos viendo, acá estamos haciendo lo que sería un llamado a una función. Lo que esta función hace, es una función estándar del sistema, abre una caja de diálogo para poder seleccionar un archivo. Me permite definir un parámetro mediante exporting, muy parecido a una función, window title, donde ponemos un título cualquiera, por ejemplo, seleccione archivo. Dentro de esto, digamos, también tenemos changing, o sea, el changing viene a ser lo mismo que el importing que vimos anteriormente, muy parecido en realidad, solo que estas variables se permite que sufran cambios dentro de la llamada al método. En este caso es un método muy parecido a una función. Entonces, o sea, el changing también existe para funciones, quiero decir. En el changing yo le estoy informando nuestra variable que habíamos definido arriba, LTFileTab.
¿A dónde? Al parámetro interno de este método de la clase, FileTab, para que haga lo que tiene que hacer para completarla. Y finalmente tengo un segundo parámetro que lo envío, pero lo voy a recibir también de vuelta, que lo que me dice es el número de archivos seleccionados. Por último, tengo una cláusula exceptions que me permite controlar errores. Esto también es en común con una llamada función. La llamada un método también tiene exceptions. Esto aún no lo hemos tratado, más adelante lo vamos a ver. En realidad, ya que estamos, hago la mención, exception lo que hace es fijarme este nombre de excepción con un valor. Y ese valor se setea en la variable de sistema SI sub RC. SI sub RC es una variable de sistema que me declara errores. Por ejemplo, si en un select yo no encuentro, digamos, nada en la selección, esto se va a fijar en 4. De manera que se usa mucho SI sub RC para controlar errores. En este caso, se está seteando con la devolución fijada en exception. Si se diera la excepción de falla en File Open Dialog, me va a setear en 1. Puede definir otras excepciones. Y de esa manera me señaliza qué errores pudo haber habido. En ese caso, si hubiera habido este error, vamos a tener acá un valor 1. Y por lo tanto va a entrar en el message, ningún archivo seleccionado, type E. Y por último, hay una sentencia read, que todavía no vimos, pero lo que hace en definitiva es leer la variable tabla, moverla a la estructura en su primera posición, index 1. Y esta variable estructura, a su vez, la mueve a pfile, que es el parámetro que habíamos definido en pantalla. Con esta lógica lo que estamos haciendo es justamente la funcionalidad que vimos antes, que es presentar un cuadrado de ayuda, digamos un matchCode de ayuda, presentar un matchCode de ayuda que me permite abrir la ventana. La ventana la abre con la llamada a este método. Entonces ingresamos valores. Y acá, como vemos, está el matchCode, como para seleccionar y abrir, disparar la llamada al método. La llamada al método se activa en el campo, digamos, mediante la cláusula onValueRequest para el campo pfile, que es el parámetro, si le doy doble clic, navegamos, es el parámetro definido con un largo de 128. En realidad nos quedó un poco corto para el ejemplo porque la variable tabla en sus registros admite más. Con la flechita ven que volvemos a donde estábamos. Bueno, muy bien. Entonces, hasta acá pudimos ejecutar y mostrar una selección de campos. Ejecutamos. Seleccionamos cualquier archivo que queramos. Ejecutamos. Si yo no ingresara nada acá, bueno, tiene el obligatory, pero supongamos que se lo sacamos, el parámetro. Vamos a sacarle la sentencia obligatory para que no sea una validación intrínseca. Entonces va a actuar la validación definida anteriormente, un value request. Vamos a ver. Supongamos que venimos acá hasta llegar a la validación con el evento string selection on value request. Entonces, supongamos que acá yo no le pongo nada.
Vamos a cerrar la ventana y continuamos. Bueno, me lo dejó la lógica, tendría que incluir algo más para que me valide, digamos, el valor que finalmente terminó en el campo PNAME. Pero en sí, la validación está actuando, o sea, esto es algo típico, utilizar el evento on value a selection script, on value request, para presentar una ventana donde yo me permita, digamos, seleccionar un archivo, tanto sea para grabar los datos que voy a generar como para tomar datos y procesarlos.